Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Megáfono, un programa que es coproducido por Artículo 19 y Rompeviento, televisión por internet. El día de hoy vamos a estar platicando sobre los hechos del domingo en Oaxaca, pero vamos a intentar salirnos de lo sucedido concretamente el domingo y a dónde estamos parados hoy, miércoles 22, para irnos un poco más a lo abstracto, para entender en dónde está parado el magisterio y por qué esta lucha magisterial. Para esto hemos invitado a dos personas que nos van a ayudar a explicar todo lo que está sucediendo. Dafne Cuevas, del Consorcio para la Equidad, para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Gracias, Dafne, por estar acá. Gracias por la invitación. Y Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Pues pasándola, digamos, en medio de tremendas crisis en el país. Pues bueno, ¿les parece si empezamos a un poco explicar, intentar entender qué sucedió el domingo en concreto con los maestros en Oaxaca, en todo el estado? Sí, bueno, el domingo pasado nos enteramos, evidentemente, a través de los medios y a través de los contactos con las diferentes redes de organizaciones, que se implementó un fuerte operativo, sobre todo en la región de Nochistlán, que es cercano a la capital de Oaxaca. En la ciudad. Sí, en contra de las barricadas o estos bloqueos que pusieron no solo los maestros, sino también la sociedad oaxaqueña, ¿no? Un poco tratando de contener la entrada de la Policía Federal, porque evidentemente pues hay un malestar respecto al tratamiento que se está dando por parte del gobierno federal para el conflicto magisterial. Y en ese operativo implementado, pues las fuerzas de seguridad fueron incrementando el uso de la fuerza hasta llegar al uso de armas de fuego, ¿no? Hay toda una investigación ahora iniciada en donde tendrá las autoridades que, digamos, investigar a fondo cómo es que esas armas llegaron hasta la Policía Federal, cuándo llegaron, cómo llegaron, quién dio la orden de implementar las armas, sobre todo en el momento de tratar de desalojar las barricadas en esta región del estado. Bueno, los hechos lamentables es que hay muchísimas personas heridas, ¿no? Hablamos de casi una decena de personas que fueron ejecutadas arbitrariamente y también pues una serie de detenidos arbitrariamente en esta trifulca que se dio en las inmediaciones de lo que ahora conocemos como pues la comunidad de Nochistlán. De acuerdo, una pregunta concreta. ¿Hubo armas de fuego? Porque las personas que lo seguimos de lejos, yo no estaba en México todavía, no llegaba, primero vimos que no, que la versión primero fue no hubo armas de fuego. Posteriormente hubo medios de comunicación, agencias internacionales, que sacaron los metadatos de las fotos alegando, estas son las fotos, son originales y acá salen las armas. Posteriormente son falsas las fotos, la última versión. ¿A dónde estamos parados hoy? ¿Ya hubo por parte del gobierno federal la aceptación de que hubo uso de armas de fuego? Claro que sí. Y sobre eso justamente yo quería como intervenir. Lo que ocurrió este fin de semana en Oaxaca es como una expresión más de los desatinos o de las decisiones mal tomadas y cómo se confrontan las crisis sociales. No comenzó el domingo tuvo su punto más álgido, en realidad comenzó el sábado por la noche. El argumento oficial es que tenían que intervenir ya porque hacía tanto tiempo que estaban cerradas las carreteras que ya no había abastecimiento en los pueblos, no había gasolina, no había alimentación, no había agua. Entonces es un discurso que es muy convincente para un sector de la población que está evidentemente enojada porque no puede transitar, porque no puede usar las carreteras, porque están tomadas. Digamos, es un discurso pegador para decir que estás cumpliendo con tu responsabilidad estatal de reinstalar el Estado de Derecho, el libre tránsito, el orden. Y paralelamente es ridículo porque estás confrontándote con los mismos pobladores que estaban ahí y que, digamos, que no les hicieron un llamado específico a que intervinieran o a que hubiera violencia en los actos. El gobierno declaró que iban sin armas. Esa fue la declaración del secretario de Gobernación, sin duda. Después hubo imágenes que lo contradijeron, después se apeló, como bien dices, a que las imágenes eran falsas, y lo cierto es que hubo una aceptación por parte del jefe de la Policía Federal en una conferencia de prensa dada con el gobernador del estado de Oaxaca conjuntamente de que sí tenían armas. El tema es, las armas están ahí, hay efectivamente datos, metadatos que prueban que no hay falsedad en la presentación de las imágenes. Y bueno, ahora el gobierno tiene que volver de nuevo a revisar todo su discurso, todas sus declaraciones, y me parece que es básicamente una manera de operar. Ha sido como el cúmulo de maneras torpes en que el gobierno ha dado respuesta a varios conflictos sociales, a este en particular, y
que a final de cuentas lo que nos arroja es un saldo absolutamente terrorífico. O sea, de entre la gente muerta, que que a la fecha acumulan 10 personas fallecidas, 10. Es absolutamente lamentable pensar que la mayoría tenía entre 19 y 27 años de edad. O sea, cuando piensas quiénes son esos jóvenes, por qué estaban ahí confrontándose con la policía, es cuando tienes que entrar necesariamente a desmenuzar el conflicto. Claro. Ya que te centras en las personas muertas y nos aclaras que fueron 10 personas, ¿quiénes son las personas muertas? Bueno, artículo 19 publicó una alerta en la que comentaba, en la que informaba la muerte del periodista Lidio Ramos Zárate, por 2 balazos en la nuca. Además de Lidio, ¿quiénes son las demás personas muertas? Hay un reportaje de Animal Político que está intentando ponerles rostros y nos habla de un seminarista, un futuro sacerdote vaya, un taxista, un comerciante, pero ninguno era de ambos, o sea, de los 2 bandos claramente, como en contraposición, ¿no? La CENTE y pues las fuerzas federales y las fuerzas estatales y municipales. Y esto es muy importante y te quería hacer la pregunta a ti, Carlos, porque tú dices que son maestros apoyados por la sociedad oaxaqueña, pero vemos tal vez que hay mucha participación de medios que intentan ver como poner en una situación de soledad al magisterio, como si no tuviera fuerzas o no estuviera acompañado por fuerzas sociales desde Oaxaca. Entonces podemos decir que, ¿cuál es la posición de la sociedad oaxaqueña al respecto? Sí. Respecto al magisterio y respecto pues, a los conflictos, porque vaya, son los 10 muertos los trajo la sociedad, ¿no? No los trajo... Claro. No, evidentemente hay una, digamos, intención de poder construir una narrativa en torno al magisterio en donde pareciera que solo el magisterio y solo los maestros están, digamos, como en esta movilización o en este movimiento que está creciendo. Sin embargo, no solo el indicador de las personas que lamentablemente fueron ejecutadas, sino también de la movilización que en propia Oaxaca está, es decir, sostener la cantidad de barricadas que están sosteniendo, la cantidad de movilizaciones que hay, pues no refiere únicamente al movimiento magisterial, sino a la simpatía de los grupos de padres de familia, pero también de otras organizaciones sociales y populares que en Oaxaca se están movilizando. Pero además habría que decir que en este cerco mediático que estamos viviendo se invisibiliza muchísima la solidaridad que está también en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, como estados, digamos, muy activos en este momento contra la reforma educativa, ¿no? Y que habría que agregar que incluso en este momento tan álgido y tan complicado el conflicto, el magisterio sigue sosteniendo que la principal demanda, lo cual tendría que generar también simpatía entre la sociedad, es el asunto de la reforma educativa, ¿no? Es decir, retomando lo que decía Dafne, el asunto de la resolución de los conflictos en este país es que no se llega al fondo del asunto del conflicto, sino trata de contenerse, y en esa administración de los conflictos, evidentemente el uso desmedido de la fuerza, arbitrario, como ya lo vimos en Nochitlán, es la única respuesta que está dando el gobierno. Efectivamente, eso lo que está generando es mayor solidaridad, no solo hacia los maestros, sino también hacia todas aquellas personas que están siendo víctimas de esta represión, que ahora también está escalando a la Ciudad de México, ¿no? Podríamos en algún momento mencionar también que hay una intención de mantenerlo en Oaxaca, pero no solo es en Oaxaca, ¿no? Sí. El país está profundamente indignado y ahora me atrevería a decir a nivel internacional. Eso me parece, nos confirma que el magisterio no está solo, que el magisterio no es solo el magisterio, sino ahora hay una movilización mucho más amplia a nivel incluso nacional. Y en Oaxaca, bueno, ni se diga, con una historia de lucha impresionante. En seguimiento a tu pregunta y en base a lo que Carlos nos comenta, a mí me parece que el discurso gubernamental de repente está bordando límites muy insalvables. Por un lado, primero creando la imagen o pretendiendo crear la imagen de, no, ni siquiera el magisterio, la CENTE, la coordinadora, ¿no? Muy concretamente una bola ahí de gente revoltosa, inconforme, que va a protestar por esto o por aquello, como desmitificando, pretendiendo que no hay una base efectivamente válida de la demanda. Es un grupillo, ¿no? Después están solos, nadie los acompaña, se ha venido siendo como de lo que se ha querido convencer, pero me parece que lo más grave ocurrió justo este fin de semana, porque a partir de que los muertos no eran profesores en algunos de los casos, el siguiente argumento fue ni siquiera lo de las víctimas colaterales, que se ocupaba mucho en las épocas de Felipe Calderón, ¿no? De que por allí iban pasando, ya les tocó una bala. No, en este caso muy concreto hubo incluso un discurso de que había otros grupos de choque y le pedían a la CENTE deslindarse de esos grupos de confrontación.
Entonces, realmente me parece que eso está como cada vez construyendo o pretendiendo construir más discursos que a la larga no son sostenibles. O sea, el gobierno está en un momento en el que es necesario parar, de verdad revisar qué está pasando con la dichosa mal llamada reforma educativa, con esta reforma administrativa que violenta los derechos laborales de los trabajadores de la educación, y de verdad pensar desde qué lógica tiene que negociar con los grupos de inconformes, porque no es un grupúsculo, no son los tres revoltosos, hay todo un movimiento magisterial ahí, hay muchos padres de familia y, como ya decía Carlos, grupos sociales y otros que están en el apoyo al movimiento. Y hay mucha claridad entre mentes mucho más sensatas de lo que en realidad ha implicado esa reforma. O sea, análisis de la reforma, sus contenidos y sus impactos sí existen, sí los ha hecho gente que sabe de temas educativos, y entonces sobre esa información es sobre la que tendríamos que empezar a abordar en este momento. Y yo solo, perdón, nada más agregaría, y para quienes nos ven, o sea, no olvidar que no podemos también dejar de denunciar, y yo lo voy a calificar así, como graves violaciones a derechos humanos en Nochistlán. O sea, es decir, dentro de todo el fondo del asunto, ahora además, el actual régimen tiene que rendir cuentas por estas graves violaciones. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, que son catalogadas como crímenes de lesa humanidad, como graves violaciones a derechos humanos. Entonces, no dejar de mencionar eso también. De acuerdo. Les propongo, antes de seguir ingresando nuevos elementos para la discusión, si vemos un video que preparamos, que es básicamente un video que atestigua lo sucedido en concreto el domingo en Oaxaca. ¿Les Veamos. parece? Bueno, ahí estaba un poco el video que recapitula lo sucedido el domingo. Quería volver contigo, Carlos, para preguntarte respecto a las demandas del magisterio, las demandas de la CENTE, donde claramente encontramos unas que son demandas políticas y que yo entiendo, por lo menos después de esta primera discusión breve, que responden a la representación social que tiene la CENTE y el apoyo social que tiene la CENTE. Por ejemplo, hay cuestiones relacionadas con Ayotzinapa, pero más centradas también en la cuestión de los maestros, como reintegración de maestros, salarios no pagados y demás, pero hay otras más programáticas ya respecto al tema educativo, ¿no? No es una reforma educativa, es una reforma administrativa y demás. ¿Qué nos puedes compartir tú del pliego? Bueno, primeramente, y escuchando de viva voz a varios profesores en un diálogo que tuvimos, nos detallaron, ¿no? las demandas. Una de ellas es efectivamente el diálogo, un diálogo que permitiría la revisión de esa reforma educativa mal llamada, como bien dice Dafne, es una reforma laboral, una reforma que sanciona a los profesores y no revisa estructuralmente el problema de educación. La otra es la reincorporación de los casi 4,000 profesores que han sido cesados o que van a ser cesados como una medida de, pues sí, como un regaño, digamos, o como una medida muy grave a los derechos laborales de estos profesores. Evidentemente el pago, porque muchos de los profesores y las profesoras están sin pago, porque no les han, digamos, dado su sueldo, porque les amenazan, porque están en la movilización. Porque no fueron a la evaluación, porque...
Y otra de las cosas es, y es muy importante, el asunto de los presos políticos que tienen. Es decir, otro de los temas es, ahora la coordinadora reivindica por lo menos una docena de presos políticos, los últimos de la sección 22 y de Michoacán, ¿no? Que también no han sido como represalia detenidos arbitrariamente, y efectivamente ahora el esclarecimiento de los hechos de Nochistlán, ¿no? Es decir, ¿qué pasó ahí? Digamos, este pliego tiene que ver efectivamente con las demandas propias de la coordinadora, además de que la coordinadora evidentemente siempre ha sido un movimiento en este país solidario con otras causas, y en ese sentido, bueno, se entretejen otro tipo de demandas como las que ya decías, ¿no? La aparición con vida de los compañeros normalistas, e incluso la revisión en sentido amplio de todas las reformas estructurales en donde se inscribe esta llamada reforma. Dafne, rápidamente, antes de mandar al corte, ¿dónde estamos parados respecto al diálogo? El pliego, ¿qué contenía respecto al diálogo y dónde Mira, estamos? en este momento estamos en un momento muy crítico porque había iniciado un proceso de mediación con unos actores claves de nuestros expertos en construcción de cultura de la paz desde el pasado 3 de junio, y sin duda el fin de semana se aceleraron los procesos. Es urgente hablar, empezar a sentar las bases para un diálogo que revise en efecto la reforma misma, y esta tarde comienza ese diálogo. Hay una representación de la coordinadora con el secretario de Gobernación y con los integrantes de esta Comisión Nacional de Mediación, y la idea es justamente que a partir de hoy se comiencen a sentar las bases para el diálogo con CEP, que es, digamos, el actor protagonista, copartícipe de este diálogo, ¿no? Yo quisiera nada más decir rápidamente que la demanda central, una de las grandes demandas, tiene que ver con la evaluación educativa. Eso es algo que se tiene que discutir a fondo. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué decisiones se toman a partir de la evaluación y qué componentes se consideran para esa evaluación? Eso hay que discutirlo a profundidad. Órale, pues ya tenemos entonces algunos elementos, ¿no? Los pliegos del magisterio, dónde estábamos parados, una recapitulación de lo sucedido el domingo en Nochistlán en concreto. Vamos a una pausa, más adelante seguimos, no se mueva. Oaxaca forma parte de un conflicto nacional con el magisterio. En el 2013 se aprobó, sin la participación de los maestros, una reforma educativa que en realidad es una reforma laboral y administrativa que termina con la permanencia en el empleo y mete al conjunto de los docentes en una situación de incertidumbre e inseguridad laboral. Lo que los maestros de Oaxaca están haciendo hoy es luchar por defender esos derechos y luchar por defender también la educación pública que está bajo amenaza con esta nueva reforma. Gracias por quedarse con nosotros. En el bloque anterior habíamos dejado tendido el escenario, la cancha para abordar ahora una cuestión, y es dónde estamos parados. Carlos nos mencionaba que lo que va a suceder hoy con Segov es un diálogo para el diálogo. ¿A qué te referías con eso? Sí, que efectivamente estamos identificando que las mediaciones han llevado a esta primera mesa para construir, digamos, las bases, los acuerdos mínimos para tener un diálogo nacional, y que habría que decir que tiene que ser público, ¿no? Porque evidentemente es un tema de interés nacional de cara a la sociedad, ¿no? Entonces, ese diálogo todavía no está concretado, pero sí es un gran paso que pueda la Secretaría de Gobernación sentarse con los profesores para poder imaginar, idear, construir este diálogo ya propiamente con el titular de la Secretaría de Educación Pública, en donde se entraría al fondo del conflicto, ¿no? Y el fondo del conflicto es qué tipo de reforma educativa
necesita México en este momento. Es un diálogo que esperamos que habilite un diálogo posterior ya en la materia sustantiva. Y un diálogo donde efectivamente, digamos ya en términos de el diálogo por la educación pública, gratuita y laica, pues tendrían que participar también otras y otros actores, ¿no? Que son todos estos especialistas en educación. Pero yo diría, sin demeritar nunca, por supuesto, la voz de las y los profesores, que son los que viven día a día la situación los que conocen las condiciones, este país, ¿no? Por supuesto. Los que la sufren. Los que la sufren. Dafne, entremos un poco más a la materia de libertad de expresión y libertad para manifestarnos. En concreto, lo sucedido en la Ciudad de México, iba a ser Distrito Federal, igual, anacrónico yo. En la Ciudad de México, lo sucedió el lunes y ayer martes. Las manifestaciones que se dieron en apoyo a los maestros y en rechazo a lo sucedido en Nochixtlán. Lo que ocurrió el lunes a mí me tenía realmente consternada frente a la visión del gobierno de esta ciudad. El lunes una serie de estudiantes indignados por los hechos del fin de semana en Oaxaca decidieron manifestarse a realizar una protesta frente a la representación del gobierno oaxaqueño en la Ciudad de México. Ocurrió que no había nadie, la oficina estaba cerrada, entonces ese grupo de estudiantes arrancó como en marcha hacia cualquier otro rumbo, sin estar haciendo nada en el camino. Eso es algo muy relevante, porque a veces uno avienta huevos, lleva jitomates, ¿no? Pintas, etcétera. Hace pinturas en la pared, rompe parabuses y estaciones del Metrobús como ayer. No, estos iban caminando, fueron encapsulados y fueron remitidos a juzgados cívicos. Fue realmente impresionante pensar, ¿y cuál es el delito? ¿No? ¿Cómo los están remitiendo? Un policía decía que habían detonado algo. Y no había ninguna prueba material de que hubieran detonado nada. Entonces estuvieron distribuidos entre 3 juzgados cívicos de la ciudad, el 5, el 9 y el 3. Se sabía de un chico con el brazo roto, se sabía de amenazas, que eso es absolutamente ridículo. Es un poco volver a la situación de Atenco. ¿Te recuerdas, no? Que cuando se llevaron a los presos en Atenco, camino a la prisión, violaron a las mujeres que llevaban los policías mismos. En este caso no las violaron, pero las amenazaron con que ese era algo que les podían hacer por estar de revoltosas, ¿no? Es la policía de la Ciudad de México, es el grupo de granaderos de la Ciudad de México, y es muy lamentable como política de respuesta a la expresión y a la movilización social. Hicimos todo lo que correspondió por parte de múltiples organizaciones de derechos humanos, abogados fueron, la gente salió sin ningún cargo, por lo cual el mismo día a las 5 de la tarde, horas después, digamos, ¿no? Por lo cual se confirma que fueron levantados sin haber cometido ningún delito. Y entonces lo que realmente es trascendente es por qué el gobierno de la Ciudad de México responde a una movilización social reprimiéndola y de esta manera. Y eso ocurre de nueva cuenta el día de ayer, cuando se realizaba una asamblea en Ciudad Universitaria que había sido convocada con estudiantes para dialogar con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, construyendo justo el movimiento de solidaridad de los universitarios con el magisterio. Y en el marco de esa reunión que estaba ocurriendo en la biblioteca de la universidad, empezaron a llegar granaderos y camiones y camiones y camiones de policías, un despliegue absolutamente desproporcionado, muchísimos elementos, y la respuesta, se dijo, era porque había un grupo de encapuchados, alrededor de 30 también, ¿no? Que habían destruido un parabús, una de esas estaciones donde tomas el camión, ¿no? Entonces, pero por un lado, la presencia policíaca de tal magnitud, donde hay una asamblea estudiantil al lado, es una provocación, lo mires por donde lo mires. La gente pudo haber caído en la tentación de intentar ir a confrontarlos, de ir a decirles que se tenían que ir de la universidad, cualquier cosa que tú quieras. Por fortuna eso no ocurrió, la gente fue muy sensata, estaba en una discusión política muy relevante. Cuando alguien vino a decir, vengan, que están gaseando a no sé quién, dijeron, pues si esos no sé quiénes estuvieran en este momento, estarían aquí discutiendo, ¿no? Sí, claro. Yo quería hacer un comentario respecto a lo que dices, y es, vaya, la inoperancia y la ineptitud de las policías, ¿no? Tú te centraste en la Ciudad de México, pero fue básicamente lo que hizo la Policía Federal y la Policía Estatal en Oaxaca, ¿no? Detenciones aleatorias, ¿no? De los 23 detenidos en Oaxaca, Animal Político nos reporta que 18 fueron personas que aleatoriamente estaban en un sepelio de una persona, llegó la Policía Federal y vámonos, ¿no? Vaya, pues lamentable, ¿no? Este es el nivel de inoperancia, ¿no? De ineptitud. Carlos, ¿qué se viene? Jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Cuál es la agenda para esta semana? Bueno, hay una serie de movilizaciones, ¿no? Que en solidaridad, evidentemente la Ciudad de México va a ser epicentro en gran medida de este debate, de
de estos procesos. El día viernes, sobre todo, se está convocando una movilización a las 4 de la tarde que va del Ángel al Zócalo, aún con la amenaza del jefe de gobierno de que no nos van a dejar pasar, ¿no? Como ya lo están haciendo, es decir, el Zócalo. Esto es el viernes. Esto es el próximo viernes a las 4 de la tarde, con una consigna muy clara, ¿no? Que es el diálogo por la educación, seguir empujando, seguir respaldando a los compañeros y a las compañeras profesoras, y evidentemente el domingo, en el marco de pues un mes más de los hechos lamentables de Ayotzinapa, a la 1 de la tarde están citando en el más 43 del antimonumento a la PGR, ¿no? Además de que otras fuerzas políticas, por supuesto, también van a expresar su solidaridad y van a salir a las calles, ¿no? Vamos a tener a partir del día de hoy hasta el domingo pues una ciudad bastante movida. Claro, se cruza con la Marcha del Orgullo. Y luego el sábado la Marcha del Orgullo. Entonces, digamos, va a ser una ciudad muy movida, lo que implica que el gobierno del Distrito Federal cumpla con sus obligaciones de respetar eso el iba a derecho preguntar. a la protesta Exacto. social. ¿Cuáles son las exigencias puntuales y concretas para el gobierno de la Ciudad de México? Que se apegue al cumplimiento de la ley. En esta ciudad no hay ninguna ley que restrinja el derecho a manifestar y a la libre expresión de las personas. Que haga acciones asertivas y que dé respuestas proporcionales. Me parece que lo de ayer es muy ridículo en el sentido de que si estaban viendo a un grupo destruir inmobiliario público, no sé qué, ¿por qué se quedaron contemplándolo? En lugar de llegar, encapsular y apresar, como sí hicieron con los que marchaban pacíficamente el lunes anterior, ¿no? Claro. Entonces, es un poco pedir actuación lógica, apegada a derecho, a las leyes que están en esta ciudad. Recordar que la ley recientemente aprobada que justo impide la manifestación, que reprime la movilización, que sospecha de la gente reunida en grupos amplios, es una ley aprobada en el Estado de México. No es una ley que puede aplicarse en esta ciudad. Y nosotras vamos a enviar el día de hoy un comunicado firmado por un montón de organizaciones, dando vista al gobierno de la ciudad de todas estas movilizaciones que estarán ocurriendo a lo largo de esta semana y probablemente las siguientes, y haciéndole un llamado justo a que se apegue al respeto de los derechos a la libre manifestación. Así es. Carlos, ¿y expectativas a mediano plazo respecto al diálogo que va a habilitar el diálogo con los maestros para el tema educativo? Pensamos que como sociedad civil, primero, la invitación a seguir atentos, atentas, ¿no? Mostrando por diferentes maneras, evidentemente, nuestro apoyo a ese diálogo y a la resolución del conflicto de fondo. Es un diálogo que puede tomar, evidentemente, no 2 días, sino puede tomar semanas o meses, ¿no? Para tratar de resolver esa pregunta de cuál es la reforma educativa que tenemos, ¿no? Y que necesitamos, ¿no? Y que necesitamos, pero también ser muy conscientes de que va a ser un conflicto que va a necesitar de la participación de todas y todos, es decir, la invitación a no ser indiferentes, a estar atentos, atentas, y sobre todo a una necesidad concreta que es la de poder poner al centro la dignidad de las personas, de los pueblos, con base en derechos y no con base en intereses de unos cuantos grupos, ¿no? A mí me parece que hacia allá tenemos que ir madurando nuestra reflexión en medio de una conflictividad que ahora es esta coyuntura, hemos tenido otras y que nos invita a darle para adelante para transformar este país. De acuerdo. Pues bueno, Carlos y Dafne, se nos acabó el tiempo y no dejo de agradecerles por ayudarnos a dilucidar lo que sucedió el domingo y en términos más amplios, ¿no? En dónde estamos parados respecto a Oaxaca. No sé si ustedes quieran concluir rápidamente con algo. ¿No? ¿Todo dicho? Todo pues bueno. El tiempo se agotó, más bien dicho. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo miércoles aquí en Megáfono.